Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Un placer estar nuevamente con ustedes. Seguimos orando por cada uno de ustedes y rogándole que Dios siga siendo su sustento en cuanto al espiritual primeramente y luego en lo material también. Le pedimos también que sigan orando como cada domingo por nosotros los pastores, que Dios nos siga guiando a poder predicar la palabra fielmente, por cada uno de los hermanos que están en la Iglesia Bautista de Costa Verde, para que Dios siga sosteniéndonos los unos a los otros, y por las autoridades, para que Dios le permita tener sabiduría, que puedan llegar al entendimiento de conocer quién es Él, y que Dios pueda hacer su guía en cada una de las decisiones que sigan tomando. Y que pronto, cuando Él así lo tenga bien, podamos volver a reunirnos en el templo. Hoy seguiremos, como de costumbre, en los ya casi 6 meses que tenemos, o más bien 7 meses, de estar predicando en la serie de Corintios. Hoy vamos a ver el capítulo 14. Todo el capítulo lo vamos a ver hoy. Primera de Corintios 14. Y le vamos a pedir entonces que me acompañen en la oración para entonces dar inicio. Señor, te damos gracias por este día que nos das, por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, de poder meditar en ella. Y yo sé que podemos hacerla día tras día, pero hoy domingo, aunque no nos podemos reunir todavía, podemos escuchar la exposición de tu palabra y que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nuestros corazones para la obra que sea necesaria en cada uno de nosotros. Yo te ruego que tu palabra no regrese vacía como tú lo has prometido, y que cada uno de nosotros, empezando por mí, podamos aprender más de ti y que eso se pueda ver reflejado en nuestro actuar en cada momento. Permítenos poder también seguir predicando tu palabra a todo el mundo, a cada persona que no te conozca, que necesita de ti, y que tú puedas seguir salvando personas a través de la predicación de tu palabra. Amén. Vamos a ver 1 Corintios 14, pero hoy no voy a leer todo el texto para empezar, lo vamos a leer a medida que vamos avanzando, porque son bastantes versículos. Entonces, para aprovechar el tiempo, lo iremos viendo a medida que vamos avanzando. El título de la prédica es El culto cristiano, un reflejo de Dios. El culto cristiano, un reflejo de Dios. Hoy las fiestas ya no son como antes. Antes era muy sencillo hacer una fiesta para un niño o para un adulto. Y para un niño era súper fácil. Era simplemente ir, buscar un dulce. Si era niña, rosado. Si era niño, celeste. De repente había unas cuantas variaciones, que si verde o amarillo, pero era más cuestión de colores. Los globos que vayan acorde con el dulce. Pero en realidad no había mucho más complicación que luego tal vez elegir la piñata. Pero a medida que el tiempo ha pasado, hoy en día hacer una fiesta no es igual, ni de niños ni de adultos. Hay 1.000.000 de temas por los cuales uno puede decantarse el momento de elegir uno para hacer una fiesta. Y normalmente el factor que va a determinar cuál tema se elige para hacer la fiesta va a ser un tema que le guste al homenajeado o al cumpleañero. Uno no va a elegir un tema que al cumpleañero no le guste. Si yo no llego a una fiesta y ve que una piñata, imágenes de Paw Patrol, es porque sin duda alguna a ese niño le gusta Paw Patrol. Uno no va a imaginarse de que al que le gusta Paw Patrol es el papá o a la mamá. Uno piensa, no, ese debe ser el niño. Eso sería lo lógico, ¿no? Lo que uno pensaría. Pero un papá que vaya y haga una fiesta de Mazinger Z para su mismo hijo que le gusta Paw Patrol, una cómica que posiblemente su hijo jamás ha visto, sería para complacerse a él mismo, a pesar de que la fiesta la sigue haciendo para su niño y que el cumpleaños va a ser para el niño y los regalos son para el niño. El hacer la fiesta, si la hace con los gustos del papá, no le va a permitir al niño disfrutar esa fiesta, a pesar de que es su fiesta. Él va a sentirse como que, yo no sé qué es Mazinger Z, yo no sé cuáles son esos robots. Él conoce Paw Patrol y él quería que su fiesta fuera Paw Patrol. El hacer la fiesta en base a los gustos de los organizadores no completa el propósito de poder satisfacer al homenajeado. Y no tendría sentido. La fiesta, por más perfecta que sea,
pierde valor porque el homenajeado no recibió lo que esperaba. El culto cristiano es de la misma manera. No está realizándose un culto cristiano, no se realiza el culto cristiano para satisfacer a los organizadores, o sea, nosotros. Nosotros somos los organizadores del culto cristiano en el sentido que somos los que lo ejecutamos. Pero el culto cristiano no es para que nosotros nos sintamos a gustos. El culto cristiano es para que el homenajeado, que en este caso es Dios, Él se sienta a gusto. Y la única manera de que el homenajeado, nuestro Señor Jesucristo, Dios, esté a gusto, sea satisfecho, es que hagamos las cosas que Él quiere que hagamos en el culto. Porque si no hacemos eso, seríamos como el papá que por más que tenga la buena intención de ayudar a su hijo, de que el niño tenga una buena fiesta, hace algo con su propio gusto que el niño no disfruta. Eso mismo sucede en el culto cuando hacemos lo que queremos nosotros, lo que nos parece que no es malo, pero que no es lo que Dios dice. Entonces, en esta sección, Pablo va a cerrar el capítulo o los capítulos que estuvo dedicándole a los dones. Y va a llegar al meollo del asunto, el don de lenguas, que ese era el problema principal, el don de la discordia en la iglesia de Corinto. En el capítulo 12, él explicó qué eran los dones, ejemplos de dones, propósito de los dones. En el capítulo 13, él explica el amor, que era muy importante, de que tener dones sin amor era inútil, ya que el amor nos recuerda a otra persona, a nuestro hermano, y los dones no son para nosotros, los dones son para alabar a Dios y edificar a nuestros hermanos. Un pequeño paréntesis, solamente recuerden, siempre tenganlo presente, 1 Corintios 13 no fue escrito para una pareja, fue escrito para una iglesia. Ciertamente se puede aplicar para una pareja, porque si una pareja es cristiana debería poder vivir este amor, pero no fue escrito pensando en ello, fue escrito pensando en una iglesia. Así que primera aplicación de 1 Corintios 13 es para la iglesia. Y ahora en el capítulo 14, Pablo va a abordar específicamente los problemas que tenían los corintios con los dones y cómo debían utilizarse dentro de la iglesia. Específicamente el problema, como les mencioné, radicaba en el don de lenguas. Todos querían tener ese don. Los que tenían ese don alardeaban ese don con los demás. Y Pablo le quiere explicar una vez más que ese no es el propósito de los dones. Y vas a explicarle un poco más entonces acerca de esto. Voy a leer del 1 al 5 esta primera sección, pero el versículo 1 ya fue explicado por el pastor Clip en la prédica anterior, pero lo voy a leer de todas maneras. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Los corintios buscaban hablar en lenguas y le pedían a Dios este don los que no lo tenían. Y también hago paréntesis. Si usted no tiene un don y usted quisiera un don específico, usted puede pedírselo a Dios y Dios puede dárselo. Puede que no se lo dé, pero es totalmente válido pedir un don a Dios si su deseo es poder edificar a la iglesia. Normalmente no se ve en algunos casos porque uno depende de que otro hermano lo tenga, pero en el caso de que ninguno lo tenga en la congregación, uno puede también, aparte de pedirle a Dios que llegue a alguien con ese don, de que Dios también le pueda dar ese don a usted y usted entonces ponerlo al servicio de la obra. Solamente como aclaración. Ellos estaban orando por eso, pero ellos no tenían amor. Y Pablo les dice, en vez de estar pidiendo tener don de lenguas, busquen el amor. Pidan a Dios amor. Procuren que el fruto del Espíritu Santo se muestre en ustedes y que el amor sea algo visible. Eso no lo tienen. Así que olvídense por un momento de los dones y enfóquense en lo básico, en lo primordial, que es el amor. Y como mencionó bien, el pastor Clip lo mencionó y lo explicó muy bien en la prédica pasada.
Ahora, desde el versículo 2 al versículo 5, Pablo comienza a hacer una comparación entre el don de lenguas y el don de profecía. Y hay que aclarar y recordar, ya se aclaró, pero se recuerda, el don de lenguas ya no está vigente. Aquí se habla porque existía en ese tiempo y es difícil, yo sé, imaginarse, entender este pasaje en un contexto actual, porque cuando uno piensa en el don de lenguas hoy, uno piensa normalmente en lo que los carismáticos hacen. Pero eso, hermanos, no era el don de lenguas. Aunque en algunas cosas se parecía a lo que hacían los corintios, pero eso no es don de lenguas. Ni siquiera los hermanos continuistas que afirman de sana doctrina, porque hay algunos hermanos de sana doctrina que creen que todavía se pueden manifestar esos dones, pero ni siquiera ellos creen de que el don de lenguas es lo que se manifiesta en las iglesias carismáticas. Ellos también están convencidos de que el don de lenguas son idiomas. También hay que aclarar que el don de profecía tampoco existe como tal. En ese tiempo el don de profecía era poder anunciar algo que venía en el porvenir cercano y explicar textos del Antiguo Testamento sin estudio, con revelación directa de parte de Dios. Pero eso no existe como tal. La comparación más cercana hoy sería la predicación, pero ya les mencionaré por qué Pablo no menciona la predicación en este momento en particular. Como el don de profecía tampoco existe, hermanos. Si alguien dice que tiene el don de profecía, voy a utilizar las palabras de un muy buen amigo que es pastor además, en una iglesia en Colón, donde él dice, aquella persona que diga que tiene el don de profecía hoy, lo que está haciendo es crear una excusa para poder hablar de parte de Dios sin estudiar la Biblia. Importante y muy profunda esa declaración, me parece a mí. Oigan bien, sigamos en el texto. Pablo dice que el don de lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, en el versículo 2. Y en el versículo 4 dice que se edifica a sí mismo. ¿Cómo era eso? ¿No se supone que los dones eran para la edificación del cuerpo de Cristo y no de nosotros mismos? Sí, pero lo que pasaba era que el don de lenguas no era un don para comunicarse hombre a hombre, sino hombre a Dios. Es decir, el don de lenguas no era la habilidad de hablar otros idiomas con otras personas, sino para orar en otro idioma alabando a Dios. Si recuerdan el hecho de Pentecostés, los cristianos que estaban en el aposento alto, ellos no empezaron a predicarle a los hermanos de las otras nacionalidades que mencionamos, sino que estaban alabando a Dios, pero ellos al estar presentes escuchaban las verdades que ellos decían a Dios y glorificaban a Dios porque entendían lo que estaban diciendo. Pero en realidad ellos no estaban comunicándose con los hermanos directamente. No era una conversación hacia los hermanos de esas otras nacionalidades. Era una oración a Dios. Así que el don de lenguas no era simplemente la habilidad de poder hablar otro idioma con otra persona, sino en otro idioma a Dios y que otra persona fuese edificada en ese momento. Y si estaban hablando en otros idiomas, en este momento los corintios, alabando a Dios en oración, y menciona Pablo en muchas partes de este pasaje que no se entendía, no interpretaban, realmente había un momento que solamente era edificación para la persona que estaba hablando en lenguas. Había una conexión entre Dios y esa persona que estaba orando, pero eso no se reflejaba y no afectaba en lo absoluto a la iglesia. La iglesia no entendía nada. Y por eso Pablo lo contrasta con el don de profecía. Porque la manera que ellos estaban practicando el don de lenguas era un modo egoísta, individualista. Pero el de profecía, el que estuviese profetizando, que era básicamente hablar lo que Dios decía del Antiguo Testamento aplicado en el momento de ellos, básicamente con una predicación, pero en este momento no era exactamente una predicación, le estaba hablando a toda la congregación. Entonces el que tenía el don de profecía y lo estaba ejerciendo, edificaba a la iglesia, porque le hablaba en el idioma de ellos y le hablaba las verdades de Cristo. Estaba edificando, estaba alabando a Dios, pero al mismo tiempo la gente podía entender lo que estaba pasando. ¿Por qué Pablo usa entonces esta comparación del don de lenguas y el de profecía? Porque ambos dones eran dones que no eran exclusivos de algún oficio en particular. Pablo no compara el don de lenguas con el don de predicación o enseñanza, no porque fuese diferente el de profecía, sino porque el don de enseñanza y predicación era muy común encontrarlo mayormente en los pastores. Y no todos eran pastores. Sin embargo, el don de profecía
Era más común encontrarlo en cualquier hermano sin necesidad de que fuese pastor o no lo fuese. Lo mismo con el don de lenguas. Así que Pablo básicamente está tomando dos dones que eran comunes que cualquiera persona de la iglesia los tuviese y haciendo el contraste entre, ok, dentro de los dones que cualquier hermano tiene sin tener que ser pastor, comparamos el de profecía porque edifica y el de lenguas porque no estaba edificando en absoluto. Y por eso hace esa comparación de elegir un don sobre otro, en este caso muy particular. Del versículo 6 al 19 vamos a leerlo, pero aquí vamos a ver la importancia del entendimiento en el culto. La importancia del entendimiento en el culto. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles o entendibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, pide en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento se queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Perdón. En toda esta sección, Pablo les hace ver que si nosotros no entendemos lo que se habla, ¿de qué sirve? Y noten que el versículo 10, él vuelve a aclarar que las lenguas eran idiomas. Y hay versiones que sí lo traducen de que en el mundo hay muchas lenguas, pero básicamente el original que se usa ahí apunta exactamente a eso, a lenguas, a idiomas. Y que todos tenían significado, es decir, las palabras tienen significado. Lo cual de nuevo ratifica el por qué lo que se hace hoy no era esto. Porque muchos de los que están hablando, supuestamente con el don de lenguas, no están hablando ningún idioma. Están diciendo palabras o sonidos que ni siquiera son palabras, mucho menos partes de un idioma. Pero ¿de qué serviría, utilizando ese mismo ejemplo, de que yo llegara hoy a predicar y comenzar a hablar en francés o en ruso? Por más de que yo estuviese diciendo una tremenda verdad, una gran revelación, algo importante que la palabra dice, si ustedes no hablan ruso ni francés, lo único que yo lograría serían 2 cosas. Que ustedes sepan que yo hablo esos idiomas y dejarlos perdidos en la nebulosa porque no entenderían absolutamente nada y no pudiesen obedecer lo que Dios está diciendo a través de lo que estoy hablando, simplemente porque no entendieron lo que yo hablé. El don de lenguas no era para la congregación, era para alabar a Dios. Pero aunque fuese así, estaban orando a Dios. Y decía, ¿cómo se supone que los demás iban a decir amén si no entendían nada de lo que se oró? Y muchas veces ese que estaba hablando en lenguas tampoco entendía lo que estaba diciendo. Por eso Pablo dice, si estás hablando en lenguas, pídele a Dios que te dé para interpretar, para que tú también entiendas lo que estás diciendo, pero que le puedas ayudar al hermano a edificarlo y decirle, no, esto es lo que yo estaba diciendo.
pero muchas veces ellos también oraban, y por eso decía, oraba el Espíritu, porque Dios te lo dio y está orando, ya es el Espíritu, pero no eres tú, tu entendimiento no está diciendo amén, tu Espíritu dice amén. Entonces, dice, eso no funciona de esa manera. Y por eso Pablo dice, yo prefiero hablar en el culto 5 palabras, aunque que sean entendibles, a 1.000.000 de palabras en lengua extraña. En el culto, la importancia es el entendimiento, no el despliegue de dones o de habilidades, porque hoy tal vez no existe el don de lenguas, pero hay muchas personas que hablan otros idiomas, y no por eso ahora yo voy a venir a hablar otros idiomas que pueda conversar, que me pueda saber, solo por querer hacer uso de ese lenguaje. O incluso puedo venir a hablar en palabras muy refinadas y rebuscadas y hacer despliegue del gran vocabulario que puedo tener. Si ese gran despliegue de vocabulario termina más bien en que la persona no entienda, en vez de que aclararle o hacerle más fácil el entendimiento, es orgullo, es vano, es inútil, no sirve. La idea del culto es que todo sea entendible. Pablo quiere que ellos entiendan que lo más importante es que la iglesia entienda lo que se enseña, lo que se ora y lo que se canta. Hermanos, nunca, en toda la Biblia, nunca, el cómo se sienten es más importante que lo que aprendemos o lo que entendemos. Porque es lo que aprendemos lo que nos ayudará a vivir con principios, no lo que sentimos. De hecho, la Biblia nos exhorta, nos anima, nos alerta a que tengamos cuidado de lo que sentimos, porque nuestro corazón es engañoso. No debemos jamás juzgar algo por cómo nos hace sentir, sino por lo que dice. Procuremos entender lo que cantamos, lo que enseñamos. Si ustedes no entienden algo que se predica o que se ha enseñado en la iglesia, sepan de que deben y pueden con toda confianza acercarse al pastor Clip o a mi persona y preguntarnos con toda libertad. Y nosotros tenemos el deber, y de hecho queremos, poder aclararles esas dudas que puedan tener. Ahora, no significa que el pastor Clip o yo tengamos todas las respuestas, pero si no la tenemos, es nuestro compromiso también buscar esa respuesta y poder dársela. Porque lo importante es que todos entendamos, no crear acertijos o decirle algún tipo de palabra filosófica que quede en su mente pero que no quede clara. No hay ningún provecho en algo así. Nos interesa que al escuchar las canciones y enseñanzas, las dos cosas, tanto canciones y enseñanzas, ustedes también puedan entender, ya que son parte de la iglesia. Y esto también es para los niños. Todo lo que se hace aquí es para que los niños también entiendan las canciones y las enseñanzas. Son parte de la iglesia, son importantes. Así que si los niños tampoco entienden, ciertamente tienen primeramente a sus padres. Y es a ellos a quien deben preguntarle primero. Pero nosotros procuramos tratar de dejarlo lo más claro posible para que ustedes también puedan entenderlo. Porque ustedes son parte de la iglesia. Precisamente por eso están en los cultos con nosotros. Porque queremos que se sientan parte de la iglesia. No son una molestia para que estén en un lugar aparte. Son parte de la iglesia y son importantes también. De hecho, una de las razones por las que sucedió la Reforma Protestante allá en el siglo XVI fue precisamente porque Martín Lutero entendió, al estudiar la palabra, de que era para toda la iglesia la Biblia, no solamente para los que predicaban. Y en ese entonces se predicaba en latín, una lengua antigua que ya ni siquiera se utilizaba en el día a día del pueblo. Así que la gente iba a la iglesia, se sentaba y escuchaba a un sacerdote, a un padre, a un estudiante del seminario predicar en un idioma que no entendían, y luego en el idioma de ellos decían que le decían lo más importante y muchas veces era falso o tergiversado. Y Lutero dijo, no, la palabra indica que Dios quiere que todos entendamos. Así que Dios proveyó en su gran providencia de que en el momento de la reforma coincidiese también con el invento de la imprenta. Así que se pudo imprimir la Biblia. De hecho, fue el primer libro que se imprimió en la imprenta. Así que fue genial porque permitió la distribución
de la palabra en el idioma nativo del pueblo. En este caso el alemán y posteriormente en los demás idiomas. Hoy las iglesias católicas les sigue importando poco que las personas entiendan lo que la Biblia dice. De hecho, hasta el siglo pasado todavía, en muchas iglesias de Latinoamérica, al principio del siglo pasado todavía se predicaba en latín. Mi abuela me cuenta de cómo muchas veces ella fue a la iglesia y escuchaba misas en latín. Y gracias a Dios mi abuela sigue viva y, o sea, no le estoy hablando de tantos años atrás, siglo pasado. Pero hoy también en las iglesias protestantes, lamentablemente, aunque se habla en el mismo idioma, a veces se ve la actitud de que a los pastores o al pastor no le importa que la iglesia entienda. No se preocupa porque la iglesia entienda la doctrina, que la iglesia entienda cualquier otro tema de qué está pasando en el mundo y todo lo que va sucediendo. Es el deber de los pastores el poder preocuparse y proveer la enseñanza. Pero muchos pastores hoy no les importa esto. Y esto es algo grave, porque es nuestro deber que la gente pueda escuchar la enseñanza de la Biblia y ayudarlos en la medida de lo posible a que lo entiendan. Toda iglesia tiene el deber de edificarse mutuamente y que la iglesia debe ser un lugar donde cada creyente pueda sentirse en confianza para poder preguntar y aprender. Y si alguno de ustedes no se ha sentido así con respecto a la iglesia, con el pastor Clip o con mi persona, por favor, háganoslo saber. No queremos que se quede con esa percepción. Y cualquier duda, como mencioné hace un momento, con toda confianza y libertad, yo sé que muchos lo han hecho. Si usted no lo ha hecho y se ha aguantado por algún temor, puede acercarse con confianza y preguntarnos y conversar con nosotros libremente. El culto cristiano no debe ser un tiempo donde alguien sienta que va, cumple y se va y sin entender nada pasó y me sentí elevado, me sentí bien, pero no entendí nada. El culto cristiano debe ser un tiempo donde al final uno puede decir, hoy aprendí o recordé algo que no tenía presente. Debe ser un momento de edificación en cada punto, en las oraciones, en los cantos y en la exposición de la palabra. Y hermanos, cantar es importante también. Y por eso Pablo lo menciona aquí. Hay muchas canciones que se cantan que no están diciendo algo correcto. Y por eso es necesario también que pensemos en la letra de las canciones que oímos. Y de la manera que evaluamos o que tenemos que evaluar las prédicas, evalúen las canciones también. No se queden solamente evaluando las prédicas. Evalúen canciones y evalúen prédicas. Hay canciones, incluso una que se hizo muy famosa hace unos años atrás, que le cantan al diablo. Y se cantan en iglesias. La escuché en iglesias. Y lo voy a decir solamente para que quede claro y sé que es famosa, así que muchos tal vez la escucharon. Arrebato de Nancy Amancio. Y de paso, no escuchen ninguna canción de esa mujer. Por favor, se hace un gran favor. Pero esa canción no es bíblica por ningún lado. Porque tras que no es bíblica, ni siquiera le canta a Dios. Le canta al diablo. Y se canta en una iglesia donde se supone que el culto es para alabar a Dios. Y le cantas una canción supuestamente para alabar a Dios, pero que se está dirigiendo al diablo. No tiene sentido. Si en su iglesia, si en el caso tal usted no está en Iglesia Bautista Costa Verde y se canta esa canción, hable con los líderes de alabanza o con el pastor y que por favor no la canten más nunca. Y tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Incluso no podemos dar por sentado que una canción, porque sea un himno, es correcta. También hay que analizarlo, porque somos personas falibles, nos equivocamos. Hay un himno que en este caso el problema no ha sido el autor original, sino la traducción, donde dice, alcancé salvación. Ese himno originalmente en inglés es, estoy bien con mi Dios. It is well with my soul. Que trata de que estoy bien con mi Dios. Pero la traducción que más se canta es, alcancé salvación. Gracias a Dios otros hermanos entendieron que eso no era lo que decía el himno originalmente, lo tradujeron correctamente y en muchas iglesias lo cantan bien. Estoy bien con mi Dios. Una letra que sí se puede cantar y que no está diciendo una falsedad, porque nosotros no alcanzamos salvación. Dios nos alcanzó para salvación. Y así más canciones antiguas que pudiese mencionar que parecieran correctas, pero que tienen cosas que no están bien. Entonces analicemos las canciones y analicemos las prédicas, porque todo debe ser claro, debemos entenderlo y lo que se entienda debe ser correcto. Versículo 20 al 22.
Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal para los que, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. ¿Y a qué se refiere Pablo con esta exhortación? Bueno, evidentemente los corintios estaban demostrando inmadurez. Y los niños son inmaduros en muchas cosas porque ignoran muchas cosas. Están aprendiendo. Por ejemplo, es común ver un niño pelearse con otro niño porque su amiguito le está hablando a la otra persona con la cual el niño original se peleó en su momento. Y porque su amigo le habló a esa persona, ya no puedes hablarle porque le estás hablando al que está peleado conmigo. Parece una tontería y muchos se reirán porque lamentablemente es una pelea común a un niño y uno la puede entender, pero ese tipo de peleas se ve todavía en muchos adultos. Y eso no significa porque sea adulto sea maduro, sigue siendo una inmadurez. Como los corintios estaban inmaduros, peleando por dones, presumiendo dones y no tenían amor. Peleando porque yo soy de Apolos, de Cefas, de Apolos o de Jesús, falsamente, porque normalmente no lo seguían, por su elocuencia o cualquier otro atributo, pero no conocían. Alababan la elocuencia, pero no evaluaban el conocimiento ni el contenido de las prédicas. Y estaban tan mal, ellos creyéndose la gran cosa en su inmadurez, que no tenían ni siquiera un solo hermano capaz de juzgar los asuntos. ¿Recuerdan el capítulo donde se estudia acerca de los juicios entre cristianos? Ellos tenían que ir a jueces no cristianos a resolver sus asuntos porque no consideraban que tenían a ni una sola persona madura para discernir. Posiblemente tampoco tenía ni una sola persona madura para enseñar. Y eso es preocupante. Estaban luciendo muy mal. A veces, a los ojos de otras personas o de otras iglesias, van a aparecer iglesias que tienen éxito, como los corintios. Los corintios a los demás parecían que tenían éxito porque tenían dinero, muchos dones, muchas personas. Y hoy en día muchas veces se ve y se cree de que porque una iglesia tenga muchos ministerios, porque la iglesia tenga un templo grande, porque haya muchos maestros o pastores, mucho dinero, muchos programas, buenos músicos, pareciera que la iglesia está bien. Pero hermanos, eso en sí no es malo, pero eso no es lo que determina el verdadero valor de la iglesia. El verdadero valor de la iglesia está en qué tan cerca de la palabra está la iglesia. En qué tan bien se predica lo que dice la Biblia. En que haya membresía bíblica, en que haya disciplina bíblica, en que haya amor. Ahí está el verdadero valor de la iglesia. Puede ser que una iglesia solamente tenga los ministerios que se mencionan en la Biblia, pastorado y diaconado, y no hay ningún problema. Pero hay otras iglesias que, siendo sanas, Dios les va a permitir ampliar y tener más ministerios. Y gloria a Dios por eso. Pero de nuevo, el valor de ellos no va a estar en tener más ministerios, sino en apegarse a lo que la Biblia manda. Eso es lo importante. No en la abundancia de ministerios o de dones, sino que cada domingo los miembros puedan aprender más de la palabra de Dios. Pablo aquí también les menciona a ellos que las lenguas era una señal que estuvo en el tiempo de los apóstoles, en ese tiempo allá, para los incrédulos. Eso ya pasó, hermanos. Si usted se pregunta por qué en Iglesia Bautista Costa Verde, en IBCV, no hablamos en lenguas, es porque ese don ya no está vigente. Y si pregunta, pastores, ¿pero por qué en otras iglesias lo hacen? La respuesta sería que eso que hacen en otras iglesias no es el don de lenguas. Es cualquier cosa menos algo producido por el Espíritu Santo. Y hermanos, eso no es solamente la postura de los otros pastores en Iglesia Bautista Costa Verde. Esa es la postura clásica e histórica del cristianismo desde que Cristo ascendió hasta finales del siglo XIX. Porque no fue hasta casi final del 1890, por allá, empezando en 1900, que empezó este movimiento apostólico y de lenguas y de profetas. Hermano, cada vez que usted escuche algo que es nuevo,
tenga cuidado. Y en el caso de que usted esté expuesto a eso, no se exponga más, ni siquiera en internet, no vale la pena, no pierda su tiempo. Y si usted es otra persona que no es de la iglesia, pero está escuchando esto, y está en una iglesia donde supuestamente se habla en lenguas, donde supuestamente hay profecía, donde supuestamente hay apóstoles, primeramente ore por esas personas, trate de mostrar el error, pero lo ideal que yo le recomendaría es huya, salga de ahí lo más pronto posible. Luego vamos a ver del versículo 33 al 39, ahora la importancia del orden del culto. Ya vimos la importancia del entendimiento, ahora la importancia del orden en el culto. Leo. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, no dirán que ustedes están locos. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero. Porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vamos a dejarlo hasta aquí por este momento. Los cultos en el tiempo de los corintios no eran igual a los cultos de ahora. Es difícil imaginárselo, porque en ese tiempo había dones que no existen ahora. Existía el don de profecía. O sea que había personas que en el culto Dios les hablaba y les hacía entender algo para que le dijeran a la iglesia alguna verdad, que era necesaria porque no tenían toda la Biblia completa. Eso hoy no pasa. Pero dado que había personas que tenían ese don de profecía, había que tener un espacio para que esas personas hablaran. Había personas que tenían el don de lenguas. Así que en algún momento dado esas personas oraban. Pero note que en todo lo que está diciendo aquí Pablo es que aún en medio de lo que estaba pasando en Corinto, que no era común, obviamente no se entiende porque no se vivía acá en estos tiempos así, dentro de su propio tiempo estaba mal. Ellos estaban ejerciendo sus dones de una manera que no era la adecuada y era diferente a lo que hacían en las demás iglesias. Ellos creían que estaban bien porque pensaban que ejercían sus dones, pero como vimos en el capítulo 2 al inicio, ellos creían que la obra del Espíritu Santo estaba manifiesta en acciones donde el Espíritu Santo no estaba presente. Él empieza con el orden por el don de lenguas. Él está hablando aquí del orden. ¿Qué pasa? Si entraba alguien a la iglesia y los escuchaba hablando en lenguas todos al mismo tiempo, Pablo dice, no van a decir que están locos. Y hermanos, a nosotros nos van a llamar locos hoy, sin duda alguna. Pero que nos llamen locos por lo que creemos o por lo que predicamos. Pero nunca nos deben llamar locos por la manera en que tenemos el culto. Y eso es precisamente lo que pasaba en Corinto. Todos hablando al mismo tiempo y en otro idioma. De hecho, los que creen que tienen este don hoy, hacen precisamente esto. Uno entra a una iglesia donde supuestamente hablan en lenguas y lo que uno viene a su mente inmediatamente es, ¿esto qué es? Esto es una locura. Locura. Porque no solamente es hablar en lenguas, sino una serie de supuestas manifestaciones del Espíritu Santo que no son del Espíritu Santo. Ya lo aclaramos en la primera prédica de los dones. Que no permiten glorificar a Dios, sino asustarse como que, ¿esto qué es? Yo recuerdo teniendo como 12, 13 años en un culto unido que se hizo en el área donde yo crecí y había en una iglesia pentecostal. Yo llego y de repente en plena alabanza se para una señora y comienza a correr alrededor de la iglesia y luego
muchas personas se ponen alrededor a correr atrás de ella como un trencito y otros saltando enfrente y la gente sintiendo como que gloria a Dios, que es el Espíritu Santo. Hermano, eso no es ningún gloria a Dios. Eso es preocupante porque eso no es alabar a Dios. Eso ni siquiera es el Espíritu Santo. Tengamos cuidado con eso. Y no queremos que la gente nos llame locos por razones innecesarias. Ya no van a llamar locos por las razones justas, que se limiten a llamar locos solamente por eso. No por cómo tenemos el culto. Porque al llamarnos locos por el culto, la gente deshonra a Dios, habla mal de Dios y al mismo tiempo se cierran puertas. Y lamentablemente hoy en Panamá, si uno le dice a alguien, te invito a una iglesia, muchos creen en que la iglesia es ese tipo de manifestaciones. Y ya le tienen nombres de circo, porque lamentablemente muchos se comportan como circo y no glorifican a Dios. No permiten que el inconverso venga y pueda escuchar. El inconverso llega, se sienta y comienza alguien a hablar locura, otra persona se tira al piso y a hacer locura. Eso no glorifica a Dios. Eso está mal. Eso es pecado incluso. Hermanos, eso no es una manera diferente de adorar a Dios. Eso no es una interpretación de que los bautistas lo hacen así y los pentecostales no. Eso que hacen allá está mal. Y Pablo aquí le está diciendo, tengan cuidado. Eso que ustedes están haciendo no glorifica a Dios. Y contrasta con el don de profecía una vez más. Y le dice, la diferencia es que si el incrédulo entra y lo que escucha es la exposición de la palabra, el inconverso va a quedar confrontado con la Biblia. Como que, wow, lo que me está diciendo es palabra de Dios. Y puede que no le guste o puede que lo lleve al arrepentimiento, pero la persona va a entender. Y que si nos rechazan, que sea porque entendieron y no les gustó lo que le dijimos y no por cómo se hizo todo, sino que sea la palabra la que les permita a ellos arrepentirse o rechazarla. Es ahí la diferencia. En una iglesia debe prevalecer la enseñanza por encima de todo. Hoy no hay don de profecía, pero está la enseñanza y la exposición de la palabra. Eso es lo más importante que debe tener una iglesia. Una buena exposición de la palabra, una buena enseñanza de ella. Lo otro también era el orden, porque Pablo dice, si lo van a hacer, que sea uno por uno. Cosa que supuestamente los que creen eso no lo hacen. No hacen eso uno por uno. Van a lo loco. Que aun si fuese verdad que existiese ese don, supongamos que fuese verdad, tampoco lo están haciendo como lo dice la palabra, como lo tenían que hacer ellos. Pero el orden no era solamente para el don de lenguas. El orden era para otras cosas también. Versículo 26 dice, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando se reúnan? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero, porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pablo pone orden no solamente en las lenguas, sino en los cantos, porque cuando dice, cada cual aporte salmo, era lo que ellos utilizaban para cantar, que no era necesariamente solamente los salmos, sino himnos que también habían escritos. Es decir, van a haber momentos para que canten, en ese momento cantamos en orden. Cuando a la persona, en ese momento hablando en lengua, van a hablar, que hablen en orden, uno por uno y con interpretación. Si no hay interpretación, no hablen lengua. Va a decir profecía, Dios le reveló algo, perfecto, hable, profetice, pero vamos en orden. Y si alguien recibe una revelación nueva, el que está hablando entonces guarde silencio, o que no van a hablar los dos al mismo tiempo, y se levante el otro que entonces hable. Porque el entendimiento es importante y el orden también. Cuando ustedes leen esta descripción del 26 al 31, lo que queda claro es un ejemplo de culto ordenado. En las alabanzas, en la enseñanza, en oración. El culto de una iglesia debe ser sumamente ordenado. Versículo 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué significa esto? Simon Kistemaker comentó acerca de esto. Nadie puede decir que el Espíritu Santo prevalece por sobre la voluntad del profeta.
de tal manera que el profeta habla en contra de su voluntad. Y antes de explicar esto, voy a leer ese mismo versículo en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y pueden turnarse con otros. Pablo está repitiendo lo que ya explicó al principio del capítulo 12. Cuando dice que el espíritu que el profeta está en control de su espíritu, es decir, ese profeta, esa persona que va a hablar de parte de Dios, no va a entrar en locura, en éxtasis, como hacían los paganos, sino lo va a hacer de una manera correcta. Los corintios estaban haciendo el culto a su manera, y a su manera era más parecido a los paganos que a lo que Dios quería. El Espíritu Santo jamás va a hacer que el profeta pierda la compostura o que el creyente pierda la compostura. Jamás. Pablo lo está diciendo. El Espíritu está en... Recuerden que el que profetiza está en control de su espíritu. El Espíritu Santo se va a caracterizar por mantener el orden, no el desorden. Miren, yo he escuchado que los carismáticos dicen, por ejemplo, de los bautistas, o que los reformados no tienen el Espíritu Santo, porque el culto no se ve fuego, no hay manifestaciones extrañas y no hay emoción. Pero déjeme decirle que a la luz de la Biblia, hermano, de Iglesia Bautista Costa Verde, por si alguna vez alguien le ha dicho eso a usted, no se sientan mal, porque la Biblia dice que es el todo lo opuesto. Donde el Espíritu Santo está, hay orden. Y no se ve donde hay desorden. Si uno va a un culto y lo que ve es desorden, la gente hablando lo loco y tirándose, eso no es producto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no produce ese desorden. La Biblia lo dice. No es mi interpretación, no es lo que el pastor Cliff dice, la Biblia lo dice. Porque dice, Dios no es Dios de confusión, a Dios le importa el orden, es un Dios de paz. Si a usted no le importa el orden en el culto de la iglesia, con la excusa de que va a cohibir el Espíritu Santo, al que en verdad va a cohibir es al Espíritu Santo cuando usted permite el desorden y le está dando chances al maligno. Hermanos, a Dios le importa el orden. Si alguien de acá nos pregunta, ¿por qué en Iglesia Bautista Costa Verde tenemos un programa, empezamos a 1 hora, terminamos a 1 hora y no cantamos hasta que nos cansemos? Y todo tiene un tiempo y una cantidad específica. Hermanos, porque Dios quiere que los cultos sean ordenados. Que los cultos tengan una hora de inicio, una hora de fin, una cantidad de canciones muy bien elegidas, una cantidad específica de canciones para cantar, un tiempo determinado para la predicación. Dios quiere que reflejemos su carácter en el culto. Y Él es un Dios de orden. De manera que cuando comenzamos, como en la fiesta, a hacer las cosas a nuestra manera, no lo glorificamos porque no lo representamos como Él es. Si Él es Dios de orden, en el culto se tiene que reflejar el carácter de Dios, que es ordenado, que no es de confusión, que es un Dios de paz y que Él quiere que entendamos, que lo entendamos a Él y que entendamos su palabra. Ahora vamos a ver del 33b al 35. Y esta sección es las mujeres y su rol en el culto. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien, que se sujeten como dice también la ley, y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Parte del desorden de los corintios se veían permitir a que las mujeres enseñaran públicamente o que hablaran públicamente, y aquí explicaré un poco más. Noten que Pablo no les dice a los corintios que la razón por las cuales las mujeres deben callar era porque las corintias eran bulleras, o porque las mujeres en general no hablan bien, o porque las mujeres no son inteligentes, cosa que es falsa, ojo. No tiene nada que ver con eso, no es cultural, no tiene nada que ver con naturaleza. El argumento de Pablo es simplemente teológico. Él dice, así lo manda la ley, así también lo dice la ley. Y cuando él habla de la ley no se refiere específicamente a lo que pasó en Éxodo. El compendio de los libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio, se le llamaba también la ley. Y aquí Pablo está refiriéndose a Génesis, que es parte de la ley, donde se muestra el principio de por qué las mujeres no deben tener roles de dirección en el culto de la iglesia. Porque no solamente es que no sean pastoras,
Porque hay iglesias que no les permiten ser pastoras correctamente, pero le permiten que prediquen. Error. No pueden predicar. Pero no solamente no deben predicar, no deben ni siquiera dirigir el culto, ni tampoco dirigir las canciones, porque en tanto la dirección del culto como en dirección de las alabanzas están tomando un rol de autoridad que no les es permitido bíblicamente. ¿Por qué las mujeres en Iglesia Bautista Costa Verde no dirigen, participan y pueden ser parte del grupo de alabanza inclusive, mas no van a dirigir las alabanzas, ni dirigir el culto, ni predicar, ni ser pastoras? Es porque la Biblia así lo manda. No es por un argumento cultural, sino porque Dios lo manda de esa manera. Vamos a ver lo que Pablo le dice a Timoteo, que es un joven pastor, que de hecho iba a ir para Corinto también, que luego fue pastor en Éfeso. Así que complementa muy bien lo que él le dice aquí, que aquí no profundiza tanto. Así que se supone, al Pablo no profundizar tanto aquí, que tal vez ya lo había explicado un poco antes. Busquemos un momento, 1 de Timoteo 2, 11 al 15. Pablo le dice a Timoteo, que va a ser pastor, y le dando instrucciones de cómo debe pastorear. En cuanto a las mujeres, Timoteo, ten esto en cuenta. Versículo 11. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Y yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Ojo, no solo que enseñe, sino que ejerza autoridad sobre el hombre. Por eso que no era solamente exclusivo a la enseñanza, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permanece en fe, amor y santidad con modestia. ¿Cuál es el argumento? ¿Cultura? No. ¿La naturaleza de la mujer? No. ¿Las mujeres son bulleras? No. Nada que ver. El orden que Dios estableció desde el inicio. Dios le habló a Adán. Dios nunca le habló a Eva, siempre le habló a Adán. Eva sabía lo que sabía de que Dios había dicho, porque Adán se lo enseñó. Por eso Pablo dice que aprendan con sus maridos en el orden correcto. Es decir, las mujeres no pueden hacer nada en la iglesia, para nada, hermano. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, sino ejercer rol de autoridad sobre el hombre. Y a Satanás no le importa el orden. Por eso que Satanás, en vez de hablar con Adán, va a hablar con Eva. Él va a alterar el orden. Y Eva, en vez de hacerle caso a Adán, y va, Adán, aquí está Satanás que quiere hablar conmigo, ven para que hables con él. No, Eva decide usurpar el rol de Adán y invierte los roles. Y luego Adán, que también estaba ahí, en vez de decir, no, esa no es la manera, déjame hablar yo, se queda callado. Así que la pasividad del hombre, la excesiva actividad de la mujer en tomar el rol de él, y Satanás incitando al desorden, fue el perfecto caos para que hoy estemos como estemos en un mundo caído de pecado. Hermano, respetemos el orden de Dios, y en el culto se tiene que ver el orden que Dios ha establecido. El hombre como cabeza de la mujer, y la mujer siendo sumisa al hombre. Las mujeres no van a tener don de enseñanza, o no van a tener otro tipo de dones donde puedan hablar a las demás. Claro que sí. Primero que todo, las mujeres deben enseñarle a sus hijos, aunque no tengan ese don. Y si tienen el don y pueden enseñar, hay muchas mujeres que necesitan otras maestras. Pueden enseñarle a otras mujeres, pueden enseñarle a niños en la iglesia, inclusive a ciertos jóvenes. El punto es que pueden hacerlo, pero siempre el marco de cómo se va a hacer lo va a determinar la Biblia, no cómo nos sentimos, ni tampoco la necesidad, porque muchas veces van a decir, no, pero aquí en la iglesia no hay hombres que prediquen. Hermanas, sigan orando hasta que llegue un pastor que pueda hacerlo. No, pero es que los hombres no lo hacen. Bueno, hagan como Débora, que Dios le habló, y lo que Débora hizo fue, hey Barak, te toca ir a la guerra. Dios me dijo, pero te toca a ti. Tú eres el hombre. Entonces, hermanas, no usurpen el rol de su esposo, ni el rol de los hombres en el culto de la iglesia. Es más, si quieren agradar a Dios, ustedes no van a querer ser partícipe del desorden. Y hacer eso era ser partícipe del desorden. Y es la referencia por la cual nosotros, como mencioné, en esta iglesia, vamos a procurar mantener el orden también en cuanto a los roles de las mujeres. Son muy importantes las mujeres, valiosísimas, sumamente importantes en el ministerio. Pero hay que tener cada uno de los roles. Porque uno dirá, pero si la mujer no hace eso, ¿qué hace? Bueno, recuerda que no todos los hombres van a dirigir canto o van a predicar. Hay muchos hombres que no tienen esos dones y que van a estar también sentados, haciendo otra función.
Así que tampoco es como para hacer tanto alarde o alarma por esta situación. Queremos y tenemos que obedecer a Dios. Del 36 al 40, vamos a ver la resistencia a los mandatos de Dios. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Pablo era un maestro de apologética. Usted quiere aprender cómo defender la fe, léase las cartas de Pablo. Específicamente empiece por Romanos, porque hay un discurso maravilloso de cómo Pablo defiende la fe. Y para mí uno de los mejores capítulos de apologética es Romanos 9, donde Pablo comienza a anticipar la posible respuesta del oyente de él y incluye la pregunta que él cree que puede salir de lo que él acaba de decir y la responde por anticipado. Y eso es exactamente lo que hace aquí. Pablo hace dos preguntas que él anticipa, son reacción a lo que ellos van a decir. Él supone lo siguiente. Él está diciendo que no pueden hablar en lenguas a lo loco, de que tienen que interpretar, de que no pueden hablar todos a la vez, de que tiene que haber un orden con los cantos, con la oración, con las lenguas, con la profecía, que las mujeres no pueden hablar. Así que todo lo que están haciendo eso, Pablo está anticipando, a ellos no les va a gustar lo que estoy diciendo. Y posiblemente estén diciendo o pensando para sí, ¿y él quién es? El que se cree. ¿Quién dijo que eso es así? Y Pablo le responde, ¿acaso la palabra de Dios, le responde hipotéticamente, porque en realidad esta es una carta, ¿no? ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes? ¿O solo a ustedes ha llegado? O sea, ustedes son la autoridad. Y la respuesta para ambas preguntas es no. La palabra no salió de ellos, ni tampoco solamente había llegado a ellos. Y le dice, si ustedes en verdad se creen espirituales, ustedes se van a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo no es palabra mía, sino es mandato de Dios, es palabra de Dios. Y eso debe ser nuestra norma siempre. Cada vez que vayamos a decir algo que está mal, siempre tiene que ser con el respaldo de la palabra de Dios, no por nuestra interpretación o lo que nosotros queramos decir. Es la palabra de Dios la que manda. Y si no nos gusta, tenemos que someternos igual a la palabra de Dios. Es lo justo. Y si alguien lo era, iba a poder reconocer, si alguien era espiritual, iba a poder reconocer que lo que Pablo dijo era de Dios. Reconocer lo que Pablo dice es de Dios y obedecerlo es justo porque es obedecer a la palabra de Dios. Si alguien se revela y quiere decir, ahí dice eso, pero, y añada cualquier cosa después del pero, es pecado, es dañino, es peligroso. Iglesias que insistan en practicar un don que no existe. Iglesias que insistan en permitir a mujeres predicar, a dirigir alabanzas, a dirigir tiempo de culto, a tener autoridad en el culto de la iglesia. Hay iglesias que no le importa que haya orden en el culto y permiten el desorden, la gente gritando, tirándose al piso y toda la locura. O iglesias que no le importa de que lo que se explique sea entendible, que las prédicas tengan un sentido bien explicado, un principio, un medio y un fin. Y que se le explique esto y que insistan en desobedecer. Mire lo que la Biblia dice en el versículo 38. Si alguien no reconoce esto, es decir, si alguien no acepta lo que estoy diciendo, que dice la Biblia, él o el tal persona, y aquí Pablo está hablando mujer u hombre, no es reconocido. Eso tiene dos formas de interpretarlo y las dos son correctas. Una, no es reconocido, no debe ser reconocido como alguien de Dios, como algo bueno, por los demás cristianos. Y tampoco es reconocido por Dios como siervo suyo. Es decir, si usted está viendo que alguien insiste en cualquiera de estas prácticas ya mencionadas, usted no puede decir, eso es de Dios. Eso es solamente otra forma de hacerlo. No, eso no es de Dios y eso no es otra forma de hacerlo. Para adorar a Dios solamente hay una forma. No nos toca a nosotros inventar un culto nuevo. Nos toca simplemente obedecerlo. Y tenemos que reconocer que si alguien insiste en esto, esa persona no es de Dios. Y si eso se refiere a una iglesia como tal, salga.
Hermano, y la razón también por la que predicamos esto es porque nuestra iglesia es nueva, está creciendo, está naciendo, no tenemos ni siquiera un año. Y queremos que quede bien claro cuáles son los principios bíblicos. Si en algún momento Nelson Rivera se para aquí y comienza a decir que todo lo que yo estoy diciendo aquí ahora no es así, hermano, sea la palabra su juez y su deber es decir, Pastor Nelson, eso que usted está diciendo está mal. No puede estar permitiendo que se den este tipo de manifestaciones porque la Biblia dice esto. La idea es que no importa quién esté aquí arriba, si luego tenemos 5 pastores y luego ya yo no estoy porque me llevó el Señor y ya no estoy aquí. Cualquier situación que se dé en la iglesia Bautista de Costa Verde debe ser vista a la luz de la palabra. Y de hecho cualquier iglesia debe ser así. Esa debe ser la norma. Pero mi deber es velar de que en Iglesia Bautista Costa Verde se dé de esa manera. Que podamos hacer las cosas como Dios lo manda. Finalmente Pablo les dice a los hermanos, anhelen profetizar, porque eso edifica la iglesia. No prohíben el hablar en lenguas, debe ser un don que todavía está vigente. Pero sí, dice Pablo, todo con orden y decentemente, punto por punto. Eso no es capricho de que ciertas iglesias quieren ser más ordenadas. Esto es deseo de obedecer a Dios. Hoy, ni el don de profecía ni el de lenguas está vigente. Pero el principio de orden sigue presente. El principio de que Dios quiere que entendamos sigue presente. El principio de que prioricen la enseñanza en el culto sigue presente. Es importante la predicación. Es importante que eso sea lo más importante en la prédica, en el culto. Hay iglesias que fácilmente sacrifican, hoy no hay prédica, y ponemos una película, o simplemente cantamos. Hermano, lo más importante es que haya predicación. Todo lo demás es importante, pero lo más importante es la enseñanza. Este pasaje no fue escrito para molestar a los corintios, o para molestar a las mujeres de los corintios, o a los hombres que estaban en rebeldía en los corintios. Esto no fue escrito porque Pablo estaba enojado con ellos. Pablo desde el inicio de la carta dice, yo los amo. Y porque los amo, hermanos, es que me he tomado el tiempo de escribir toda esta carta que no ha terminado. Imagínense, ya van 14 capítulos y todavía faltan 2 más. Porque los amo y quiero que sepan de que lo que están haciendo no está bien. Y con amor nosotros tenemos que procurar hacer lo mismo. Procurar mantener la sana doctrina. Mostrar el error cuando hay error en amor. Porque la autoridad viene de la palabra de Dios y no de nosotros. Así que tenemos que procurar estar claros en lo que dice la Biblia. Hermanos, procuremos evitar y pedirle a Dios que guarde a nuestra iglesia de caer en estas cosas. Dios nos libre de que nunca caigamos en esto. Si usted está viendo algo de eso en la iglesia, por favor, háganoslo saber. Y si usted no es de esta iglesia y está escuchando esta prédica y en su iglesia así se ve, ore, hable con su pastor o pastores, hágale ver esto con la Biblia. Y si no hace caso, hermano, mi mejor consejo que le puedo dar es salga de ahí lo más pronto posible. Los dones son para glorificar a Dios, para además edificar a los hermanos. Si lo que creemos que estamos haciendo con nuestros dones lo ponemos en una balanza y nos damos cuenta que no está edificando a los hermanos, o corregimos o lo dejamos de hacer. A Dios le importa que nos edifiquemos, que entendamos su palabra. Y que esto que se haga en el culto, para que podamos mostrar, y que esto se haga en el culto para que mostremos sus atributos y su carácter. El culto no es un espacio abierto a la improvisación y a la originalidad. Es un espacio para seguir los parámetros que Dios nos ha dado. Porque el culto es un reflejo de Dios. Oremos. Hermanos, Dios, gracias por este día que nos das la oportunidad de poder venir delante de ti una vez más en adoración y en oración, reconociendo que tú eres Dios, soberano por toda tu creación. En este mundo nadie tiene más poder que tú. Te doy gracias porque aún en medio de la situación difícil en la que nos encontramos en cuanto a la pandemia, tú sigues dándonos palabra. Y por hoy no tenemos culto per se, es decir, no estamos en el templo teniendo un programa como normalmente solíamos tener los domingos, pero permite que esta enseñanza nos sirva para procurar mantener ese orden dentro de los cultos en los domingos.
y que podamos cada uno de los hermanos de esta iglesia ser entes activos en velar de que el orden, de que el entendimiento, de que los roles se cumplan dentro del culto cristiano de esta iglesia. Y no por capricho nuestro, sino porque ese es tu deseo, Padre. Y el culto no es para nosotros, no es para que salgamos que el culto estuvo bueno porque me sentí bien. El culto es para ti, Padre. Perdona si en algún momento hemos querido satisfacer nuestros deseos y no los tuyos, porque el culto es para ti. Permítenos poder hacerlo siempre de la mejor manera, que pueda siempre traer gloria para tu nombre, edificar a los hermanos y llevar el evangelio a los perdidos. Amén.